Hola, mi nombre es María Camila Herrera, soy una de las cofundadoras de Tongo y hoy voy a mostrarles cómo funciona la plataforma de Tongo, que es un prototipo beta que aún no está en el aire sobre este método. Entonces entramos a la plataforma. Recordemos antes que Tongo es un método que funciona a través de la conexión de un saber hacer con un saber ser mediante una palabra conectora y que eso se hace para apropiar más el conocimiento. Para quienes estén escuchando la sesión educativa, estén atentos a ella, entonces puedan llevar ese saber hacer a algo de sus vidas, a ese saber ser, lo puedan integrar con su vida y lo puedan apropiar. En este caso, la plataforma entonces nos vamos a encontrar con una información general donde va a estar cómo ingresar los datos de cada persona, el plan que yo estoy bajo el cual estoy trabajando y después de ingresar entonces cada persona va a tener su mesa de trabajo con los proyectos en los cuales ha trabajado. En este caso, por ejemplo, tenemos que yo estoy trabajando estos 3 proyectos donde estoy conectando en una sesión de álgebra la factorización con la diversidad mediante el respetar, que ya hice al 100%, que ya es un proyecto que tengo listo, que ya puedo presentar. El segundo son los romanos conectados con el reflexionar mediante el entorno en una sesión del hombre del lenguaje. Este lo llevo al 50%. Y el último sería los indicadores con el trabajo en equipo mediante la congruencia y este es en un grupo focal. Tongo no es solamente para aulas de clase en instituciones educativas, sino que también es para todo entorno educativo. Quien esté trabajando, por ejemplo, un grupo focal de la empresa puede hacer uso de Tongo. Quien sea tallerista, conferencista, también puede hacerlo y mucho más quien sea un maestro. Entonces, para crear un proyecto, nos vamos aquí en la barra de herramientas en crear proyecto, en el símbolo más. Y vamos a encontrar en la parte de arriba que él nos está mostrando la fórmula, el saber hacer con la conexión con el saber ser. Y cada que hagamos un cambio en cada uno de los pasos, entonces vamos a cambiar esta parte de arriba. El primer paso es el saber hacer, nos da unas indicaciones. Aquí dice que en este cuadro a la izquierda pongamos el saber hacer que queremos trabajar. Llámese saber hacer como ese tema de clase que va direccionado a las competencias duras o a las competencias cognitivas. Entonces, el saber hacer que vamos a trabajar hoy, como ejemplo, es estados de la materia. Entonces, cuando hacemos el cambio, vemos que acá arriba hace el cambio. Y vamos a tener unos post-it para poner cosas de los estados de la materia, para ampliar un poquito el tema que voy a mostrar en clase. Entonces, digamos que yo en esta clase voy a presentar los 3 estados de la materia que más se conocen, que son gas, líquido y sólido, que voy a voy a mostrar que dependen de la temperatura y la presión. Estos post-it son expandibles por si pues hay mucha información que queremos apuntar. Voy a poner que entonces uno habla de un punto de ebullición. Bueno, pongamos aquí de los cambios de estado. Voy a hablar de esos cambios de estado y que cuando hablamos de cambios de estado estoy hablando de punto de ebullición, que lo voy a definir en mi clase. Estoy hablando del punto de fusión. Bueno, quería mostrarles que acá cuando lleno cierta cantidad de post-it, entonces me va a dejar continuar con el siguiente paso. Eso es para que la persona que esté trabajando con Tongo vaya poniendo como las ideas claves y ponga cierta cantidad de ideas claves que le ayuden a desarrollar su tema. El siguiente paso va a ser el saber ser y entonces hay 2 maneras de hacerlo. Yo lo puedo seleccionar de forma aleatoria o puedo seleccionar aquel que creo que se adecua más a lo que yo quisiera trabajar.
va a haber un conjunto de tarjetas en esta parte de donde puedo seleccionar. Entonces me dice que el saber ser es la capacidad humana que promueve el desarrollo de los seres humanos creativos, colaboradores, sostenibles, capaces de entender su entorno y sentirse comprometidos con proponer soluciones para los retos que enfrentan. Y me da unas indicaciones, dar clic en la tarjeta, seleccionar aleatoriamente o según mi interés y darle siguiente para el otro paso. Entonces cuando yo doy una selección, vamos a ver cómo acá arriba va a cambiar la fórmula que estoy trabajando. Entonces en este caso yo lo voy a hacer aleatorio, entonces servir, ponerme a disposición del otro, darme a los demás es una buena manera de hacer mejor la vida de todos. Viene con su definición cada tarjeta. El siguiente paso entonces es la conexión. Miren que yo no puedo continuar a menos que tenga este paso realizado y que la barra de progreso va a ir aumentando a medida que yo vaya haciendo los pasos. Así cuando yo completo el 100%, entonces por ejemplo ese va a ser el que se va a ver en la mesa de trabajo inicial. En este caso si yo lo cierro ahí voy a llegar hasta el 35% nada más. Me dice que la palabra de conexión me va a facilitar la relación entre estados de la materia y servir y me da las indicaciones. Entonces yo lo voy a hacer de forma aleatoria y la palabra de conexión aleatoria que obtengo es consecuencia, que es el efecto resultante. Y él me da unas preguntas. ¿Cuál es el posible efecto de estos dos saberes? ¿De qué manera interactúan estos saberes para crear efectos? ¿Cierto? Entonces le doy siguiente y esta entonces es mi fórmula. Ya acá, aunque arriba la voy a tener todo el tiempo, aquí la voy a tener ya con las tarjetas con sus definiciones. Y aquí voy a tener entonces las tarjetas un poco más pequeña mi fórmula porque lo que voy a hacer es trabajar con esa fórmula dentro de un Miro. El Miro, que lo vamos a ver en la parte 2 de este video, aún no está completamente realizado, aún no está montado y lo que pasa dentro del Miro es la planeación, es el diseño y planeación de la sesión educativa. Entonces es lo que nos va a llevar a tener el resultado ya en la mano de cómo llegar a esa aula o a ese espacio educativo y exponer esa conexión que yo quiero llevar. Si por ejemplo me siento bloqueado, nosotros le damos unas herramientas que son unas tarjetas de creatividad para desbloquearse. Entonces voy a dar vamos a hablar un poquito, una lluvia de ideas de esto y después vamos y utilizamos una tarjeta de creatividad. Entonces, por ejemplo, los estados de la materia, ¿cuál es el posible efecto de estos saberes? Bueno, de los estados de la materia, el posible efecto es que si yo pongo mayor temperatura o mayor presión, yo cambie de un estado, o menor temperatura y menor presión, yo cambie de un estado a otro, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gas a sólido y de líquido a sólido. Y el servir, ¿cuál es el posible efecto de servir? Pues el posible efecto de servir, aquí me lo está diciendo, es hacer mejor la vida de todos. ¿De qué manera interactúan estos saberes para crear efectos? Bueno, los estados de la materia con el servir pueden interactuar de una forma que yo puedo suponer que yo puedo estar en un estado sólido cuando no quiero colaborarle al otro, cuando no quiero servir, y solo cuando empiezo a servir soy capaz de pasar a un estado líquido en donde fluyo junto con el otro. Podríamos dejar esa idea ahí, ir a una tarjeta de creatividad aleatoria que me dice busca inspiración, los libros y la web tienen información valiosa, busca referencias sobre lo que quieres hacer, te sorprenderás de lo que puedes encontrar. Entonces digamos que yo busqué una referencia sobre el servicio y busqué a la Madre Teresa de Calcuta y empecé a darme cuenta que ella era una persona muy sólida en sus creencias y que esa solidez en su creencia la llevó también a compartir a trabajar por lo que ella más quería y eso la llevó al servicio. Entonces voy a trabajar con esa referencia. Entonces voy a trabajar esto y digamos que en una sesión en el aula
porque este ejemplo va llevado al aula, pues yo estoy hablando de que la materia es sólido, líquido, gaseoso, estoy hablando que sólido es que las moléculas están más juntas, líquido un poco más dispersas, gaseoso mucho más dispersas, y estoy dando toda una teoría y yo puedo decirles a las personas con las que estoy trabajando que cuando se sienten sólidas, que ellas cómo se sienten, que están en estado sólido, cuando cambian a estado líquido, cuando cambian a estado gaseoso. Entonces yo estoy llevando, digamos que esos estados, ese conocimiento, un poco de lo que yo estoy diciendo a que ellos se apropien de él. Y en el momento en que ellos ya se apropian y dicen cuando se sienten sólidos, líquidos y gaseosos, pues yo puedo entrar y decirles que como ejemplo hay una persona que es la Madre Teresa de Calcuta, que era muy sólida, o sea, estaba muy compactada en cuanto a sus creencias, y que esa solidez la llevó a sortear un montón de dificultades para cumplir lo que ella soñaba, que era servir. Pero que para poder servir, entonces tuvo que pasar de ese estado sólido a un estado líquido, porque necesitaba fluir, ¿cierto? Tomando un poco lo que dije al principio, necesitaba fluir con el otro. Y muchas veces tuvo que pasar a un estado gaseoso porque necesitaba simplemente ser el otro, ser muy empática con el otro para poder entender sus necesidades. Entonces, así como los estados de la materia cambian de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, o de sólido a gaseoso, de gaseoso a sólido, de líquido a sólido, así como eso ocurre, también nosotros podemos pasar de ser muy sólidos en muchas cosas a ser líquidos, a ser un poquito más abiertos, a fluir un poquito más junto con el otro, junto con nosotros mismos. Muchas veces a ser gaseosos y ser muy empático con el otro, para llegar al servicio, y que como consecuencia de esto podemos crear un mundo mejor. Digamos que yo llevo eso al aula de clase bajo diferentes ejercicios que se desarrollarían aquí, creando un objetivo de aprendizaje, creando unas maneras de evaluar ese objetivo de aprendizaje, creando un diseño de momento a momento dentro de esa aula de clase, dentro de esa sesión educativa, y unos indicadores que me van a permitir evaluar aquello que dije, aquello que hicimos dentro de la sesión educativa, que tanto impactó. No necesariamente tiene que ser que esto se haga en todas las sesiones educativas. Se puede hacer en sesiones aleatorias. Y finalmente, pues bueno, después de que termino la sesión de clase, sería entregar unos retos a quienes estuvieron participando de esa sesión para que lleven esto que estamos viendo aquí al contexto. Y eso es una forma también de darle un aprendizaje significativo. Entonces vamos a seleccionar un reto, en este caso, por ejemplo, dibujar de forma aleatoria o aquí hay varios. Vamos a tomar el número 3. 1, 2, 3. Entrevistar, y se hace entrevistas sobre el tema aprendido. Hacerlo permite nutrirse con la perspectiva del otro y enriquecer el aprendizaje. Entonces nos dice qué debemos hacer y nos dice eso en qué nos va a ayudar. Como yo ya termino acá todo, esos retos, yo voy a llegar al 100% de la creación de ese proyecto. Entonces yo le voy a decir a quienes participaron de mi sesión educativa que salgan y entrevisten a quien quieran sobre el tema aprendido, que entrevisten sobre los estados de la materia, pero como esos estados de la materia también lo puedo llevar a mí mismo y puedo pasar de un estado sólido a un estado líquido, a un estado gaseoso para servir al otro. Esto es más o menos lo que hace esta plataforma de Tongo, que coge el método de conectar saber hacer con saber ser para llevar un aprendizaje significativo, para trabajar competencias no simplemente duras, sino también competencias blandas, competencias ciudadanas dentro de los diferentes espacios educativos, para lograr que se lleve esa competencia dura al interiorizarse dentro de la persona, y para lograr trabajar un poco más en todos los temas de convivencia y, como lo dije, de competencias blandas, competencias ciudadanas. Esta es la plataforma piloto de Tongo, que más adelante, que necesita pues más construcción para más adelante ser puesta a punto y ser publicada. Muchas gracias por escucharme.